Invitamos ahora a Daniel Palacios, ministro del Interior, en esta charla, en esta conferencia, protesta social. ¿Qué debe esperar el país este año? Ministro, tiene la palabra. Buenos días, Vicky. Un saludo muy especial también para Mónica. Un placer estar hoy participando de este gran foro que adelanta la revista Semana. Un saludo para todas las personas que están conectadas y lo están observando y nuevamente resaltar la importancia de estos espacios de discusión para presentar lo que puede ser este año y qué esperar de este año en materia de protesta social, en materia de los retos que tenemos como país. En primera medida, hay que recordar que este es un país que viene hoy sufriendo los impactos de una pandemia que ha afectado a todo el mundo. El COVID-19 ha tenido sin duda alguna unos impactos importantes, significativos, no solamente en la forma de vida, sino sin duda alguna en nuestra economía y en nuestro desarrollo como país. Y en ese sentido, desde el gobierno nacional, desde el año pasado, hemos venido atendiendo de manera responsable la pandemia generada por el COVID-19, que además es una pandemia que afecta a todos los colombianos por igual. Una pandemia que no tiene ninguna diferenciación de raza, de género, de estrato social, de ideología. A todos los colombianos nos toca por igual y tal vez el primer mensaje de este año es un mensaje de unión, un mensaje de entender que este gran reto solamente lo podemos superar con una Colombia unida, con una Colombia que tenga claro que el reto más grande que tenemos como país es salir adelante de esta pandemia COVID-19 que sin duda alguna hoy lleva más de 40.000 muertos, que ha tenido y ha generado una parálisis en muchos de los desarrollos que veníamos avanzando en crecimiento económico, en materia de inversión social, en materia de recuperación de la reactivación, muchos de esos esfuerzos que como gobierno nacional veníamos adelantando. Sin embargo, es claro, el mensaje del presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, para este año es un año de reactivación. Es un año de buscar, retomar, recuperar el camino, el tiempo que se ha perdido y hacer una reactivación segura. Por eso el presidente de la República ha venido liderando lo que se llama Compromiso por Colombia, en donde hay un paquete de inversión de más de 173 billones de pesos, que es lo que corresponde a todas las obras de reactivación, de materia de infraestructura, de inversión en diferentes lugares del territorio nacional, que deben generar ese impacto de reactivación y de recuperación de la dinámica. Es importante también recordar que el presupuesto de inversión de este año es el presupuesto de inversión más alto de la historia y estará por encima de los 56 billones de pesos que deben llegar a cada uno de los departamentos y el territorio colombiano para así poder dinamizar la economía, volver a poner un camino de reactivación del empleo y así poder ir superando los impactos negativos que ha tenido el COVID-19. Y aquí, este gran esfuerzo que tenemos estará acompañado de un plan nacional de vacunación, en donde tenemos el gran reto como país de lograr la vacunación de todos los colombianos, para así poder lograr llegar a alcanzar la inmunidad de rebaño que se alcanza cuando pasamos el 70% de la población vacunada y con eso poder seguir en ese camino de esa reactivación segura que tanto necesita el país. Esos retos, tanto la reactivación de la economía como la lucha contra el COVID-19 y lograr una vacunación en todo el territorio nacional, son el derrotero que este gobierno nacional ha puesto para poder este año avanzar en todas las propuestas que tenía el gobierno del presidente Duque. Muy importante en esto retomar lo sucedido el año pasado. El año pasado nosotros tuvimos unas situaciones de protesta social acompañado del paro nacional que se desarrolló en el 2019. Ese paro, sin duda alguna, pues constituye la libertad de expresión de muchos colombianos que han querido pues salir a manifestar su molestia o sus necesidades frente a diferentes temas de la vida nacional. Eso siempre ha tenido el oído del gobierno y por eso el presidente de la República lanzó la conversación nacional en donde durante varios meses se tuvo una interacción directa con diferentes espacios de la ciudadanía libre, independiente, en donde se hablaron sobre esos temas, se llegaron a conclusiones y se llegaron a compromisos en los que estamos avanzando.
Luego tuvimos una época de protesta social en donde siempre se ha venido manifestando y históricamente se ha dado en el territorio nacional, pero también hay que recordar que hemos venido teniendo unos avances importantes en materia de lo que es inversión de educación, en la expansión del cubrimiento también de educación, en la gratuidad en la educación. Todo eso como herramientas de respuesta del gobierno nacional. Entonces tenemos hoy un escenario en donde hay una protesta social que es válida, una protesta social que está no solamente protegida por la Constitución, sino que es un deber del gobierno nacional de garantizarla, de permitirla siempre dentro de los marcos de la legalidad, de la Constitución y sobre todo del cuidado. Porque si bien siempre hemos tenido la posibilidad de protestar socialmente, de salir a las calles, de manifestar nuestras inconformidades, hoy no solamente tenemos el reto de cumplir con el mandato legal de la Constitución, de hacerlo respetando las libertades de las otras personas, respetando la propiedad privada, no generando violencia, no haciendo daños en propiedad pública o privada, que es lo que la ley y lo que la Constitución establece. También tenemos un gran reto de hacerlo dentro de los protocolos de bioseguridad que ha establecido el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y del cumplimiento de las medidas restrictivas de orden público que podemos tener como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y ahí déjame decir inicialmente y compartir con esta audiencia que si algo debe quedar claro para este año 2021 es que como colombianos no podemos jamás aceptar la violencia como justificación de la protesta social. Todo el que salga a marchar, todo el que salga a protestar, todo el que salga libremente a manifestar un inconformismo con el gobierno nacional, lo deberá hacer dentro del marco constitucional y dentro del cumplimiento de la ley. Y eso nos lleva a que bajo ningún punto de vista podemos tolerar los actos vandálicos de violencia organizada que vivimos el año pasado, que dejó como resultado la afectación a un número significativo, más de 95 instalaciones de policiales que fueron afectadas, los CAIs en Bogotá y en diferentes lugares del territorio nacional, pero también la afectación a Transmilenio, a los servicios de transporte público, a las entidades bancarias, que no puede ser permitido ni tolerado. Y ante eso tiene que haber un mensaje contundente y es que como sociedad no lo aceptamos, no lo toleramos, pero que también como gobierno sepan que ahí estará la autoridad, que ahí estará la fuerza pública cumpliendo con su labor responsable y dentro de lo que la Constitución establece. Porque también hemos sido claros en decir que cualquier acto que sea en contravía de lo que la Constitución y la ley establece, lo que sea un exceso de fuerza, lo que sea una extralimitación de las funciones, pues tendrá que ser castigado en esa misma proporción y con toda la celeridad del caso. Y ahí es muy importante poner ejemplos que hoy estamos viviendo en el mundo. Esa protesta social que puede ser bienvenida tiene sus límites. Veíamos el ejemplo de lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos, en donde cuando se viola esa protesta social, cuando pone en riesgo a las otras personas, cuando se invade la esfera de generar inseguridad, de generar alteración del orden público, pues tiene que haber una reacción por parte del Estado que debe garantizarle la seguridad a todos los colombianos. Quiere decir, protesta bienvenida, marcha bienvenida, inconformidad en un Estado democrático debe ser siempre bienvenida y atendida, pero siempre respetando la Constitución, la ley, los deberes y los derechos de las otras personas. Y también con un gran reto que es la propagación del COVID-19, de entender que las aglomeraciones se encuentran prohibidas y que durante ese año, como lo ha dicho ya el presidente de la República, la Organización Mundial de la Salud, no veremos que sea un año que pasará sin tener todavía limitaciones y que en esta nueva normalidad, sin duda alguna, tendremos que acomodarnos a que no podrán haber aglomeraciones por un tiempo todavía significativo y que cualquier actividad que tenga un número de personas reunidas tendrá que hacerse con protocolos de bioseguridad, mucho más aún en este momento de la historia nacional en donde estamos atravesando y pasando por unos picos en diferentes ciudades del territorio nacional. Grandes retos. Entonces es una protesta social que se garantice constitucionalmente, pero que esté acomodada no solamente a las obligaciones en materia de legalidad y de orden público, sino también a los grandes retos que tenemos con el COVID-19. Y ahí tenemos un gran reto y es hoy entender que el país lo que necesita es ir por
por una senda de la reactivación segura. Y por eso el compromiso por Colombia que ha establecido el presidente y desde el año pasado atendiendo no solamente la reactivación económica y de los sectores que generan empleo, que dinamizan la economía, sino también entendiendo que se requiere una inversión social. Y por eso mencionaba ahorita que este gobierno tendrá este presupuesto de este año más de 56 billones de pesos, que hay que recordar que tenemos hoy el presupuesto de educación más alto de la historia, de 38 billones de pesos en el 2018, para este año estamos en 44 billones de pesos, que por ejemplo fue este gobierno en el plan de desarrollo por primera vez donde se tuvo un trazador presupuestal para las comunidades indígenas que supera los 10 billones de pesos. Y también que ha sido el entendimiento de este gobierno que para poder atravesar juntos de la mano este gran reto que tenemos con la pandemia, se ha requerido hacer mucha inversión social para que los ciudadanos que se han visto afectados por la limitación de actividades necesarias para poder contener y disminuir la velocidad de la propagación del COVID-19 tengan también algún tipo de ingreso. Y por eso hoy tenemos el programa de ingreso solidario que tiene beneficiados a más de 3 millones de familias. Tenemos el programa de devolución del IVA que ha beneficiado a más de 2 millones de familias. También Familias en Acción que tiene 2.600.000 beneficiarios, 2.600.000 beneficiarios y el PAEF que tiene más de 3.600.000 beneficiarios. Quiere decir, la senda de la reactivación, pero también con responsabilidad social, es una de las metas claras que tiene este gobierno. Por eso, si uno pudiera decir que como gobierno nacional, en materia de atención de la protesta social que se pueda originar por algunas inequidades sociales o por los grandes retos que tenemos en pérdida de empleo y que tenemos que buscar con este proceso de reactivación, lo vemos en dos lados. Un proceso de reactivación en donde dinamicemos la economía con los grandes proyectos de infraestructura. Por ejemplo, recordar que este periodo legislativo pasado que concluyó, logramos sacar las 9 leyes de reactivación que el presidente de la República introdujo al Congreso con mensaje de urgencia, que hoy como la ley de turismo establecen, por ejemplo, que no habrá este año hipoconsumo para los restaurantes y hoteles, así como también se estableció el programa de subsidios para el sector agropecuario y también da alivios para el sector agropecuario, como también, por ejemplo, la modificación de la ley de regalías que ya se emitió en el periodo pasado, duplica los ingresos de los departamentos productores para así poder generar inversión y reactivación. Quiere decir, hoy tenemos todas unas medidas en el país que con el compromiso y liderazgo del señor presidente de la República, todo el gobierno nacional estará volcado a que esa inversión, a que esa plata que requieren nuestros territorios para la reactivación en un trabajo de la mano en conjunto con los gobernadores y con los alcaldes, genere la recuperación del empleo y que le vuelva a poner el ritmo de crecimiento que traía el país para así generar mayor equidad y obviamente disminuir la necesidad de los colombianos y el desespero de salir a protestar. Pero por el otro lado, también haremos un acompañamiento a las personas que quieran manifestar esa protesta social que está protegida constitucionalmente, pero siempre recordándoles que lo deben hacer dentro del cumplimiento de la ley, dentro de la normatividad y que aquí no se puede poner en riesgo tampoco la institucionalidad ni el orden público. El mensaje de este año no es un mensaje de hacer política para buscar la confrontación y la desunión, sino que todos busquemos que juntos podamos superar una pandemia y llegar a que esa reactivación se materialice por el bien del país. Eso acompañado de un proceso de vacunación que estará llegando a todo el territorio nacional. Y tal vez ese es un mensaje importante y contundente. El gobierno nacional ha adquirido ya las vacunas que avanzan para garantizar una vacunación masiva, que en este mes de febrero iniciamos con ese proceso de vacunación en trabajo articulado con todo el sector salud y también con los departamentos y con los municipios, y que ese proceso llevará y necesitará sin duda alguna el consenso y la participación de toda la ciudadanía para entender que será un proceso que se hará dentro de un marco de establecer las poblaciones con mayor riesgo, en un proceso faseado que debe llevar a poder terminar de vacunar a todos los colombianos y así poder seguir avanzando en la confrontación y la contención del COVID-19. Muchas gracias.